Bien, yo soy el invitado del día de hoy y a esto lo vamos a poner picante. Bueno. Vamos a subir la vara aquí, que ustedes están medio tímidos. Vamos. Y vamos a subirle a esto, vamos a subirle la brasa. Ahora sí, vamos a meterle fuego. Bienvenidos a Conectados a su Luz. Estamos en nuestro segundo episodio. Tenemos aquí nuevos panelistas, este servidor y el señor Josué, que nos está acompañando en esta tarde. Vamos a tratar un tema muy interesante que se llama el cristiano y la oración. Vamos a estar desglosando ese tema aquí con los hermanos. Bendiciones, señores, ¿cómo vamos? Un aplauso primero, un aplauso para aperturar A Josué que se presente aquí, dándole la bienvenida al programa. al líder. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por tenerme acá con ustedes. Y yo sé que será un éxito todo este tema de acerca de la oración y el cristiano. Y para nosotros es bien conocido que la oración es una forma de nosotros comunicarnos directamente con nuestro Padre. Amén, amén. Pero la oración tiene un efecto especial y es cuando la oración es expresada audiblemente. Porque muchas personas tienen su oración, pero la tienen la oración, ¿tú sabes dónde la tienen? En la mente. Dios mío. Y dicen, no, yo oro, pero se hincan a orar y oran, pero oran en su mente. Pero la oración viene y surge de su efecto es cuando la podemos expresar y el enemigo nos escucha y dice, no, hay un hijo de Dios que le está clamando al Señor. Porque hasta que la tenemos en el pensamiento, el enemigo dice, bueno, está ahí, está hincado, pero no sé qué está haciendo. Pero inmediatamente nos escucha. Ahí dice, bueno, hay poder en lo que está diciendo ese jovencito. Hay poder en lo que está diciendo ese hijo de Dios. Y el Señor nos escucha directamente cuando abrimos nuestra boca. Porque la palabra dice que cuando confesamos con nuestra boca hay poder. Entonces, cristiano que me escucha, creyente que me escucha, no basta con simplemente nosotros tenerla en la mente. Nos cuesta expresarla, hablarla, que las tinieblas nos escuchen, porque hay poder cuando abrimos nuestra boca. Y voy contigo ahí, un permisito, Jorge, donde dice la palabra que con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree para justicia. Hay un poder, hay un efecto sobrenatural y espiritual cuando tú declaras la palabra, ¿entiendes? Porque realmente hay algo que el enemigo no puede hacer y es leer tu mente. Por ende, la oración, según nosotros en la mente, no va a causar ningún efecto en contra del enemigo, ¿entiendes? Mas cuando tú declaras la palabra, declaras la oración, tal y como dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, pues obtendrás salvación, tal y como dice el versículo que acabo de mencionar, ¿entiendes? Entonces ahí se ejerce lo que es el poder de la palabra. Declaración a favor, ¿tú entiendes? A favor nuestro, para mover y abrir la ventana y la puerta de los cielos. Está Entonces ahí, estableciendo el reino de Dios, usted dice entonces. exactamente. Bien, yo digo en lo personal que la oración en el cristiano. La oración en el cristiano no es un deber, es una necesidad. ¿Por qué? Porque para tú demandar algo, exigir algo, obviamente tú tienes que abrir la boca, tú tienes que pedirlo. ¿Tú entiendes? Entonces la oración va ligada a la fe. La palabra nos muestra, por ejemplo, que sin fe es imposible agradar al Señor, obviamente. Pero cuando tú expresas esa fe o cuando tú pides algo al Señor, esa fe se manifiesta. Eso, tú ves el cumplimiento, tú dices, wow, lo que le pedí a mi padre. Wow, lo que yo necesitaba. Porque Dios sabe de que tenemos necesidad. Pero cuando nosotros le expresamos con nuestra boca, con nuestra palabra, con nuestras oraciones, ese clamor, ese gemido indecible que sale desde lo más profundo de cada ser, de cada persona, de cada cristiano, es ahí donde Dios, yo entiendo que se desvanece. Wow, yo sé que Él lo necesita, pero ahora me lo está pidiendo. Ahora yo sé que es más que un gusto, es una necesidad. Y solamente la podemos expresar a través de la oración. Todos mis hermanos aquí han dado una explicación de lo que ellos entienden y han recibido de lo que es la oración, pero vamos a dar una definición básica para aquellos que aún quizás no sean cristianos y no conozcan del tema, para que se empapen también un poco con nosotros. Dice un término básico que la oración es hablar con Dios. Dice que es una conversación entre el hombre y Dios. Es una conversación íntima. Pero, ¿qué entiende cada uno de los que estamos aquí de manera personal por oración? Su opinión personal acerca de la oración. El líder, vamos a darle. Fíjate, cuando tú expresabas
la descripción acerca de la oración, me llegaba a la mente aquella canción famosa que decía que el poder del cristiano está en la oración. Amén. Y verdaderamente el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Amén. Es imposible nosotros vencer la tentación si llevamos una vida descuidada a nivel de oración. La oración es una fe expresada Amén. totalmente. Es un anhelo del corazón que se comunica directamente con nuestro Padre. Y el Señor habla a nosotros también a través de la oración. Y cuando nosotros le clamamos fervientemente, con toda fe, para muchos quizás digan, bueno, fulano está loco, mira cómo está orando con una persona a quien le está hablando, a una persona que supuestamente no ve. Pero el Señor ha creado ese medio, una vía directa de comunicación entre los hombres y Él. Pidámosles con fe y en oración fervientemente, y Él nos escucha. Amén, amén. Tomándote la palabra, Josué, nos los dice en Mateo. ¿Por qué? Porque Jesús era el Pero Hijo de Dios. personalmente, que no se te vaya la idea, personalmente, ¿qué es la oración para ti? Es como decía al principio, es más que un deber, es una necesidad, porque es donde yo le expreso a mi Padre de lo que carezco, lo que quiero, lo que anhelo. Y yo diría que sin oración no hay nada. Obviamente, es lo personal para mí. No, sin oración Ahora, ¿qué dice no hay Mateo? nada. Bien, Mateo nos dice, por ejemplo, como le decía, que Jesús, que era el Hijo de Dios, obviamente no hacía o no se movía sin oración. Él fluía, incluso hizo varios milagros sin tener que orar. ¿Por qué? Ya él había orado. Ya él estaba conectado con el Padre. Él no se movía sin conectarse, sin expresarle al Padre lo que quería hacer, lo que él quería que fuese. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la oración nos da varios puntos. Fortaleza en la relación con Dios. Obviamente tú tienes una relación con alguien, te mantiene en constante hablando, expresándole lo que tú quieres, necesitas, lo que te gusta, lo que no te gusta, las dudas y las inquietudes. ¿Verdad? Es una necesidad espiritual, la oración, más que un gusto y un deber, como lo dije al principio. Es una fuente de guía y fortaleza. Porque orar es hablar con Dios. Y cuando tú hablas con Dios, tú te fortaleces porque le expresas lo que te dice, lo que te inquieta, lo que te gusta, lo que no te gusta, igual que como Dios nos habla a nosotros. Y imitamos el ejemplo de Jesús. Amén, amén. El director, su opinión personal acerca de la oración. Personalmente para Ludwig, ¿qué es la Bueno, oración? La oración es el método más eficaz y espiritual realmente por la cual nos comunicamos y nos expresamos al Padre. Cuando éramos justificados mediante la ley en el Antiguo Testamento, teníamos que expresar nuestros pecados al sumo sacerdote para que entonces, mediante la expiación y el sacrificio nuestro propio, llevándolo al lugar santísimo, éramos justificados y pues llegaban las peticiones al Padre. Automáticamente ocurrió el sacrificio, donde vino el Mesías profetizado. Ya luego se rasgó el velo y ahí hubo de forma legal ya tenemos la comunicación y la interacción con el Padre. Un acceso directo. Porque fíjate que Cristo realmente se mantuvo todo el tiempo en oración y era el único, si te fijas, que le oraba al Padre directamente. Antes de Cristo, mediante la ley, éramos justificados por la expiación y el sacrificio. Luego se rasga el velo, que es lo que significa, lo que es la interacción de nosotros con el Padre directamente. Entonces la oración es la que nos mantiene conectados con ese ser superior, nuestro Padre Jehová, Yahweh, ¿entiendes? Entonces la oración es la comunicación, la cual el Padre no se escucha, pero para nosotros poder escuchar al Padre, podemos escucharlo a través de la palabra, a través de una visión, a través de un sueño, a través de un mendigo o de un ministro que te dé una palabra de parte de Dios, según Dios le dé de qué hablar, ¿se entiende? Bien, yo soy el invitado del día de hoy y a esto lo vamos a poner picante. Bueno. Vamos a subir la vara aquí, que ustedes están medio tímidos. Vamos. Y vamos a subirle a esto, vamos a subirle la brasa. Ah, sí, vamos a meterle fuego. Sabemos que Dios es el Rey Supremo y Él conoce nuestra entrada y nuestra salida, conoce nuestro destino y sabe todo lo que ha de acontecer con nuestra vida. ¿Podemos nosotros a través de la oración cambiar las intenciones de Dios? ¿O le pedimos a Dios en balde? Tenemos una persona enferma y le pedimos a Dios, te pido que tú lo sanes. Pero se supone que si está enfermo es por su voluntad, porque no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita.
¿podemos nosotros a través de la oración cambiar las intenciones de Dios o cambiar el pensamiento de Dios, cambiar el destino inclusive? ¿Se puede a través de la oración? Amén. Fluyan ahí, mis hijos. Ministro, Yo me voy. yo digo que la oración lo es todo. El líder de Julio hecho. Sí, es un Flow. problema. Pero yo Fluye. digo que la oración es todo. Es que tú puedes cambiar, ministro. Me voy a ir más profundo. Usted puede cambiar no tanto el clima, no. Usted puede cambiar el futuro, usted puede cambiar la dirección, usted puede cambiar el clima con una oración. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Y no hay nada que nosotros pidiéndole al Padre, creyendo, no lo recibamos. ¿A través de qué? De la oración. Es que usted rompe las barreras. Usted cuando está clamando por esa necesidad, ya sea suya o ajena, que usted muchas veces no clama ni siquiera hablando, sino como con ese gemido indecible del espíritu que muchas veces nos contrita independientemente de la situación o del proceso que estemos pasando. ¿Usted me entiende? Y ahí es donde Dios dice, wow, pero mira, tal vez la necesidad no es de él, la necesidad no es de ella. Y mira cómo clama. Y ahí Dios se mueve. En la oración es que está todo, ministro. Yo creo que todo lo que sea conforme a su voluntad y nosotros oremos, Él lo va a hacer posible. Porque lo dice su misma palabra, que todo lo que pidamos que sea conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Y una de esas cosas es que Él nos mandó a orar por los enfermos. Entonces, si hay una persona enferma y si es su voluntad de Él sanarlo, en su tiempo Él lo hará. Eso yo entiendo. Según Mateo 6, a la altura del versículo creo que 13, aproximadamente, o 14, pues hay algo que menciona Jesús y dice que no orar como los gentiles con muchas palabrerías ni vanas repeticiones. Hay algo que mueve lo que es una predestinación y es el corazón. Porque así como realmente nuestro corazón es el que nos va a salvar, también puede mover. Luis, sin quitarte prioridad a lo que tú dices, no solamente el corazón, sino lo genuino. Lo genuino sí, porque realmente de eso se trata. La palabrería, tú puedes olvidarte de orar y orar al Padre con mucha palabrería, más no del corazón. Ahora bien, para que algo decretado por el Padre cambie, tiene que ser una oración como la que hizo el rey aquel, la cual ya tuvo una condenación de muerte y él se arrodilló a orar, pero de corazón, para que Dios le postergara esa muerte. Y duró incluso, si mal no me equivoco, 10 años más vivo. Y pudo cambiar ese destino. ¿Entiendes? Algo que estaba decretado, ¿entiendes? Pero en otra ocasión te llevo a donde el sacerdote Elí le fue advertido sobre lo que estaba ocurriendo en el tabernáculo de reunión con los hijos de él. Y entonces, la cual él rompió un pacto que hizo con el Padre, donde el Padre le había dado a él generación de sacerdotes mediante sus hijos, y que eso iba a correr de generación en generación. Pues sucede y acontece de que Elí y sus hijos cortaron esa generación. Algo el mismo Padre ya había decretado y había declarado que iba a ser una generación de sacerdotes. Entonces mira cómo puede que jueguen en pro o en contra tu oración. Ya cuando ese decreto se le bajó a Elí por medio de Samuel con 12 años, oye bien, ahí empezó ya Samuel a hablar de parte de Dios, pues ya hubo una condena, hubo un decreto. Ahí no valía oración, porque ya fue un decreto legal que bajó del Padre. Entonces, todo depende, la intención, y todo depende de la predestinación y el decreto del Padre, ¿entiendes? Algo profundo. El líder se fue profundo, el director. El líder soltó un rafagazo ahorita y dijo que no iban a meter profundo. Vamos a seguir profundizando. Y es sobre el asunto de los tipos de oraciones, porque hay diferentes tipos de oraciones. Yo tengo la percepción y se sabe que hay oraciones negativas, oraciones positivas. Se puede decir, muchos lo llaman también como oraciones hechiceras, porque muchas veces se desean cosas males a personas que quizá te han hecho algo, o quizá tú sientes cierta envidia por algo que esa persona tiene. Entonces, en ese mismo asunto, y conociendo que cuando Daniel oraba, dice en la palabra, en su libro, que habían cielos de bronce y él tenía que orar para que el ángel pudiera abrir esos cielos y que su oración llegara, porque al estar
eso negativo por las potestades y principados que sabemos que están en los aires, las oraciones no pasaban, entonces él tuvo que hacer más esfuerzo en la oración. Entonces, si las oraciones de Daniel, un hombre cercano a Dios, tenían dificultad, las de la persona quizá que no sean muy fervientes, muy fieles, ¿quién es que la contesta? Dios mío, qué profundidad te fuiste ahí, Jorge. Es que acontece algo. Sí, sabemos que Dios contesta solamente conforme a su voluntad. ¿Quién contesta a la que no llegan allá? No, yo diría que no solamente que Dios no la contesta, sino que no lo recibimos por lo que estamos pidiendo. Sí, la misma palabra nos enseña, no pedí y no recibí. ¿Por qué? O sea, no son respondidos. Porque pediste mal. Entonces, Él sabe que lo que tú estás pidiendo no te va a ayudar, no te va a bendecir, no tiene ningún argumento positivo dentro del propósito de Dios. Esa oración automáticamente se convierte en palabrería, como decía Ludwig ahorita. Sí. Se convierten en vano. Usted está pidiendo ¿para qué? Que le va a llamar a alguien. Que yo tener solamente bendiciones. Solamente para yo tener bendiciones, solamente para lucrarme, solamente para que me vaya bien. Y bla, 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 bla. Esa, yo digo, la oración. No que Dios la desecha, que no llegan a Dios. Un vivo ejemplo de eso, o más palpable, es por ejemplo, como dice Pablo, que pidamos fervientemente los dones y que lo anhelemos, ¿verdad? Pero si realmente tú estás pidiendo el don de ciencia y de revelación, y Dios escudriña tu corazón, que de eso estoy hablando hace rato, y sabe o se da cuenta de que tú estás anhelando el don de profecía o de revelación para tú realmente alardear de ese don y enaltecerte, pues tú supiste que esa oración va a ser engavetada, ¿verdad? Automático. Exacto, porque el ángel mensajero ni siquiera va a llegar con esa propuesta. Eso se va a engavetar ahí mismo. No, eso no, porque ya el ángel mensajero, ya él sabe que eso no va. No, él va a engavetar eso. Eso no va a llegar nunca. Entonces, por eso te hablé de la intención del corazón. Amén. Cuando tú te abres y que el Padre conoce tu intención, tú no tienes que terminar de orar. Y quiero hablar de un tema breve ahí, si me regalan un minuto, sobre el efecto que causa la búsqueda mediante la oración. Escúchame, sí, Sauri. Estoy 100% contigo, corroborando con lo que dijiste anteriormente. Y es lo que nos muestra la palabra. Es que el Señor sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Exacto, sí. Tú sabes. Entonces que no te va a suplir solamente de que por lo que tú puedas decir o por lo que cosas que muchas veces tú ni necesitas. Exacto. Continúa. Porque ahí está el asunto. Que dice el libro de Santiago que piden y no reciben porque piden mal. O sea, tú no puedes estar pidiendo vanidades. Tú acabas de decir que Dios sabe de lo que tú careces y lo que tú necesitas. Hay cosas que te van a hallar en la vida por medio de la obediencia, más no de la oración. Amén. ¿Me entiendes? Porque al final dice que para los que le temen, todas las cosas le obran para bien. O sea, hay cosas que tú no vas a tener que pedirle, a Dios le está viendo. Y no la va a mover la oración, es tu obediencia, es tu caminar mediante hay una situación el Evangelio. Que se da. A veces mucha gente piensa que Dios no le ha respondido. Y no es así. Hay un dicho muy famoso que dice que hasta los silencios de Dios son respuestas de Dios. Y debemos de cuidar también el lenguaje en el que oramos. Porque muchas veces tenemos un lenguaje aprendido de la oración y nos envolvemos en vanas repeticiones y repitiendo cosas que dicen otras personas, pero que no están bien. Por ejemplo, a veces le decimos en oración a Dios, perdóname si te he ofendido. O sea, amén. Nos pasamos el día completo fallándole. Y tú le dices como, perdóname si yo te fallé. No. Sé que te he fallado y por eso te pido. Aleluya. Sé que yo me he pasado el día completo pecando y por eso yo te pido perdón. ¿Cómo que sí? De que si acaso yo te fallé, Señor. No. Entonces debemos de venir con un corazón genuino y con un lenguaje consciente de lo que sí estamos diciendo. Siguiendo en pie de tu respuesta, que quizá esto es un agregado y quizá una partícula de tu respuesta, es lo siguiente. Tú le pediste a Jehová, o tienes 3 meses pidiéndole, presentando una petición, y tú crees que Dios no te ha respondido, o quizás no te va a responder, y es que Él te va a responder en el Kairos, en su tiempo, no en el Cronos, en el tuyo. O sea, al final, Él va a determinar en qué tiempo te va a responder y en qué tiempo te va a dar. ¿Entiendes? Porque tú puedes ser hijo mío y tú me pides un carro con 12 años y sin licencia, sin saber manejar. ¿Y cómo te lo voy a dar? Por más que te quiera y te ame, no te puedo dar el carro porque tú ni tienes licencia
O sea, documento legal para manejar en la vía pública, ni sabes manejar. Si te doy el carro, te vas a matar y te voy a perder. ¿Me entiendes? Entonces, la oración y la petición de la oración, o sea, mediante la oración, tiene que ver con la disposición del Padre. ¿En qué tiempo debe darte eso? Si es que te lo va a dar, porque si te es para perdición, tú supiste que no sigas perdiendo tu tiempo, ¿entiendes? No, y muchas veces somos ingratos o mezquinos. ¿Por qué? Porque se nos olvida las peticiones que hemos hecho al Padre. Recibimos la bendición y no damos gracias. ¿Cómo así? ¿Hay cristianos así? Sí. Yo no puedo creer eso. Cristianos que se le Varón, se le olvida por lo que están orando. Llámese familia, vehículo, ministerio. Por pensar en su propio Sí, beneficio. muchas veces pensamos que lo conseguimos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría. Pero es algo más profundo que eso que está diciendo. Antes de... El ser mal agradecido o el no agradecer no tiene que ver con que tú des o no gracias. ¿Tú sabes cómo se ve ese agradecimiento? En que después que se te dé lo que tú pediste, tú dejes de orar. Eso no es agradecimiento, porque ya se denota de que realmente tu intención era recibir. En automático tú dejaste de orar. O sea, eso no es agradecimiento. Hay gente así que después que Dios le cumple, pero por ya dejan de orar. Pero por supuesto. ¿Cómo? Pero tú estás viendo en el día lamentando el caso y No, pero sin nombre, sin nombre. No, nunca nombre. No meta a nadie al medio. No, nunca nombre. Aquí realmente no podemos señalar, porque yo mencioné que cuando tú señalas, te autocondenas. Entonces no podemos condenar a nadie ni mencionar nombre. Eso nunca. No vamos a caer en ese plano. Otra cosa que quería terminar con la idea de ahorita. En la oración, quiero dar un pequeño tips. No profesional, espiritual, no profesional. Cuando tú oras, sea en la madrugada, a la hora que tú tomes para orar, no hay hora, porque se oraba mucho en aquellos tiempos a la hora novena, que era a las 3 de la tarde. Hay un gran movimiento espiritual a esa hora, por si acaso no lo sabía, que la gente cree que nada más de madrugada. Entonces, cuando tú te arrodillas a orar, o te sientas, como hacía Daniel, no importa, como tú desees, y tú te colocas en posición de oración, hay un efecto, hay algo que se puede mover a la media hora, a la hora y media. O sea, no solamente te arrodilles a orar para que el Padre te escuche. Puede que el Padre necesite que te quedes callado porque tenga algo para mostrarte. Porque el tema es que la oración no es al 100% para que Dios te escuche, sino para que también interactuar contigo. Quizá Él te quiere mostrar algo. Te lo digo por experiencia propia. La primera vez que yo vi ángeles danzando fue en oración. Y no estaba conscientemente orando. Entré en un éxtasis. Y no estaba ni durmiendo ni despierto. Y ahí pude ver ángeles danzando. Porque pasa algo. Podemos ir a un centro comercial y duramos hasta 1 hora esperando un turno. Pero para orar ya a los 15 minutos ya es mucho tiempo. Y quizá el Padre te quiere mostrar algo, pero tú te has ido a los 15 minutos. Y el Padre ha llegado a la media hora. Por eso lo digo. Porque hay cosas que el Padre te quiere informar o te quiere mostrar. Y por tu la ansiedad de tú pararte o cansarte en la oración, pues la impaciencia no te lleva a ver la gloria y el poder de Dios. La oración o Dios, las respuestas de Dios, como decía el líder, son sí, son no y son espera. Esas son las formas en las que Dios responde. Brevemente vamos a dar una exhortación cada uno. Ya el director se nos adelantó con la de él, de consejos para las personas para orar. Un consejo personal que cada uno de los panelistas para ya cerrar con este episodio de Conectados a su Luz. Director. Fíjate, seré breve y corto. Como dice en la palabra de Dios, orad sin cesar. Amén. Oremos en todo tiempo. Que nuestra vida diaria sea una vida de oración. Que nuestro meditar continuo sea una comunicación con nuestro Padre. Que en nuestros días no nos lo pasemos sin tener esa relación con nuestro Creador. Amén. Orad sin cesar. Bien. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero como decía Jorge y el director, unos tips para orar. Ok, la oración no Orientaciones. Sí, la oración no tiene esquema, empieza así, termina así, no. Es según tú vayas fluyendo y las palabras te vayan llegando en base a por qué te postraste a orar, ¿verdad? Pero yo digo que hay algo como que mueve la atmósfera. Y es, por ejemplo, tu introducción. Porque una oración muchas veces es una petición o para pedir algo, ¿verdad? Valga la redundancia.
Entonces no llegue pidiendo. Dame, Dios quiero, papá, Dios, tú necesito. Mano, llegue saltando, llegue alabando al Señor, llegue glorificando su nombre, llegue dándole gracias por lo que ya usted tiene. Es un buen intro. Usted va a empezar dándole gracias. Mucha gente, como decía el director ahorita, que no pueden durar 15 minutos orando. Y es por eso, porque ellos empiezan de una vez como una carretilla, sueltan todo, entonces ya los 15 minutos no tienen ni siquiera que decirle al Señor. Entonces usted empieza agradeciendo por lo que ya usted tiene. Y fácilmente que usted en ese tiempo de darle gracias, recordándose de las bendiciones del Señor, se le pasa un tiempo prudente y usted puede tomarse hasta 2 horas, 1 hora orando. Ese es mi tiempo personal. Amén. Director, breve, que estamos cerrando el episodio. Mi respuesta es sencilla. La mejor estrategia para una oración eficaz, obediencia. Y usted dirá, ¿cómo que obediencia? La oración es obediencia. Usted quizá no va a sentir el más mínimo ánimo de arrodillarse a orar, pero por obediencia usted se arrodilla a orar y ahí es que usted recibe la mayor manifestación de gloria y ahí el Padre le puede hablar. Amén. Amén. También decir que el mejor ejemplo de oración que tenemos en la palabra es nuestro Señor Jesús, Amén. el cual nos enseñó a orar. Él nos enseñó a orar y una de las claves de la oración es dejar el egoísmo, dejar el yo. Uno de los mejores ejemplos de lo que es la oración es nuestro Señor Jesús, que Él nos enseñó a orar y nos enseñó que la oración se hace sin egoísmo. El mejor ejemplo, yo siempre tengo por ejemplo la oración que él hizo en Juan 17, en donde él está prácticamente despidiéndose. Y él ora por la unidad de su pueblo, por la unidad de la iglesia, de sus hijos, y de que todos seamos uno, como Dios es uno con él. Este fue el episodio número 2 de Conectados a su Luz. Compartiendo lo que es el cristiano de la oración con estos hermanos que se han soltado ahí par de fuego. Ya ustedes saben. Espérenlo en el próximo episodio. Conéctense, suscríbanse, denle like, compartan esto con sus amigos y hermanos para que sepan más sobre la oración. Y ya ustedes saben. Bendiciones.